Su aporte nos deja el señor Rodríguez Huerta con su conferencia. Ciertamente que la justicia en la República Dominicana ha contribuido al fortalecimiento del suministro y reconocimiento de los derechos de seguridad social del ciudadano y la ciudadana afiliadas al sistema. Bien, ahora pasamos a un panel donde vamos a escuchar las voces de los y las representantes de los trabajadores, de la gente que pertenece al régimen contributivo de la seguridad social de la República Dominicana. Este se titula Perspectiva de los derechos en seguridad social desde el enfoque de los trabajadores y del cuidado de las personas. Será moderador el señor Fran Aristi, quien es abogado, consultor y catedrático con una maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el campo legal. Ha desempeñado roles destacados como director legal y consultor jurídico en el órgano regulador del Seguro Familiar de Salud, aportando su amplio conocimiento y habilidades en la dirección y asesoramiento jurídico. Su trayectoria incluye la formulación de políticas, la interpretación de normativas y la defensa de los derechos y beneficios de los asegurados, demostrando un compromiso continuo con el fortalecimiento del sistema dominicano de seguridad social. Invitamos al licenciado Fran Aristi para que pase a este podio y sea el moderador de este panel en el que participarán las señoras Altagracia Jiménez, a quien también llamamos, el señor Gabriel del Río Doñé, quien está allí muy extasiado, por favor, tenga la amabilidad de integrarse, y la señora Ruth Díaz. Don Fran, le dejamos los micrófonos. Sí, muchas gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Yo sé que deben de tener hambre ya a esta hora. Vamos a tratar de ser breve. Gracias a la OIS, en la persona de su secretaria general, Gina Riaño Barón. Gracias a la DIDA, en la persona de su directora general, Carolina Serrata. Muchas gracias. Bueno, este panel está integrado por representantes de los trabajadores. Tenemos como invitado al panel a la señora Altagracia Jiménez de Amusol, al señor Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Esa es una institución que tiene 62 años de fundada y la preside Gabriel del Río. También tenemos a Ruth Díaz de FENAMUTRA, titular de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras. Bueno, vamos a iniciar el panel en el mismo orden que está en el programa. La señora Altagracia Jiménez es enfermera de profesión y líder sindical con más de 30 años de experiencia. Es una mujer emprendedora y defensora incansable de los derechos laborales y la protección social de los trabajadores formales e informales en la República Dominicana.
ha ocupado diversos cargos dentro de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CAS, y actualmente es la vicepresidenta de esta organización. También es presidenta adjunta de la Confederación Sindical de las Américas, la organización regional más importante del continente americano, que cuenta con 48 organizaciones nacionales afiliadas y representa a 55 millones de trabajadores. Además, se desempeña como gerente de la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, AMUSOL. Es una defensora permanente de los derechos de las mujeres, la equidad y la igualdad de género. Doña Altagracia, favor de informarle a la población, a los participantes, ¿cuál es el objeto de la entidad que usted preside, AMUSOL? Por favor. Muchas gracias. Buenos días, casi buenas tardes, ¿verdad? A todos y a todas. En primer lugar, antes de responder a su pregunta, me gustaría saludar esta maravillosa actividad que se da en el marco del 70 aniversario de una organización tan importante como la OIS, ¿verdad? Al que agradecemos que hayan apoyado a nuestro país para la realización del mismo. Hablar de la seguridad social, siempre hemos dicho que es hablar de la persona. Muchas veces nos pronunciamos en algunos temas y nos dirigimos a aquellos, pero cuando hablamos de seguridad social, hablamos de mí, de usted, de nosotros y de los otros. Entonces, quiero agradecer esa oportunidad para en unos minutos poderle contar cuál ha sido la visión o la perspectiva de los y las trabajadoras en la República Dominicana, para también aportar nuestro granito de arena en función de una ley que todos nos embarcamos en entender y asumir que la ley 87-01 que establece el sistema dominicano de seguridad social no es una ley cualquiera, va más allá de una ley. Nosotros los trabajadores, y sé que muchas autoridades y otros actores sociales se identifican con que la ley de seguridad social es un proyecto de nación. Y lo decíamos, eso me retrae a los años 2000, 2001 o 2000, cuando estaba la ley en construcción. Eran tantas las aspiraciones que teníamos al entender que lo que teníamos como una ley, que era la 1896, que regía el Instituto Dominicano de Seguridad Social, llegamos a la conclusión que fue una ley buena en su momento, había llenado su cometido, pero en ese momento ya no era suficiente. Como hoy estamos diciendo de nuestra ley 8701, hoy tenemos que aspirar a una modificación integral, una modificación más que garantice, como lo decía el panelista que nos antecedió, o sea, el conferencista. La ley es muy buena, pero sin garantía de que esos derechos que contempla la ley se puedan aplicar. Y yo me remonto al artículo 1 de la ley 8701. Por eso lo bautizamos en aquel momento como la ley sombrilla. La ley que protegía o que establece proteger a todos y a todas los ciudadanos y ciudadanas dominicanas y hasta los extranjeros que en condiciones formales estén en nuestro país. Eso dice que hoy no pudiéramos responder a la pregunta que nos hace el
el moderador de este panel, porque si ese artículo se hubiese cumplido, hubiese tenido una garantía de su cumplimiento, hoy no pudiéramos decir que existiera la institución al que me pregunta y que me llama a hablar. Y le digo por qué. En el año 2003, cuando inicia la aplicación de la ley, una ley que nos costó tantas marchas, tantas incidencias políticas, tantos enfrentamientos, y logramos una unidad, si se quiere, monolítica, no solo de los sindicatos, sino de las iglesias, de otras instituciones sociales, defendiendo la existencia de esa ley con la garantía de dar cobertura en materia de derechos laborales y de protección social a todos y a todas los ciudadanos. 2 años después de preparar la casa y comenzar ya la mudanza de sus ciudadanos, nos damos cuenta que inicia con una parte de la población trabajadora. Más del 50% en aquella época se quedó fuera, que hoy lo mencionaba nuestra directora de la OIS, los trabajadores y las trabajadoras informales. Hoy la estadística actual nos dice que República Dominicana tiene un 53% de esa masa laboral excluida de todo tipo de derechos en protección social y, por supuesto, en derechos laborales. Es por eso que en el año 2003, y ahora voy a responder tu pregunta, los trabajadores del momento, en esa época, especialmente en la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que me honro presidir con el compañero Gabriel del Río, teníamos un gran conflicto, porque ya hacía unos años que con el interés de sumar fuerza organizada, habíamos abierto un proceso organizativo de esa masa laboral que no tenía empleo formal. Y comenzamos a organizar los choferes, los vendedores, ambulantes, estacionarios, diferentes grupos de trabajadores que no estaban formalizados, pero que llevaban el sustento a su casa de ese trabajo que era tan digno como lo que estábamos en las empresas, en el sector público o en el sector privado. Y entendimos que teníamos que organizarlo. Esa masa organizada fue muy esencial al momento de armar las acciones de incidencia frente al gobierno para exigir la ley de seguridad social. Cuando viene ese momento de aplicación a la ley, nos enteramos que quedan excluidos. Y ahora, ¿qué hacemos? Con tanta oferta, con tanta promesa de una ley que garantizaba, según está escrito en su artículo 1, que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos dentro de la misma. Hoy, 23 años después, siguen fuera de la misma. Y ahí es donde viene la iniciativa del sector de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le decimos a estos trabajadores que le hemos vendido un sueño tan hermoso y que nos ayudaron a lograrlo, que hoy quedan fuera y que solo nosotros estamos dentro? Cuando hablamos de nosotros, los trabajadores formales del momento, estábamos dentro. Era muy duro para nosotros. Afortunadamente llega la iniciativa de que, como ya teníamos experiencia de organizar a esos trabajadores, naturalmente con otro tipo de oferta de conquista laboral, porque a los trabajadores formales decimos: ven al sindicato porque vamos a pelear contigo tus derechos laborales, las vacaciones, las prestaciones, el salario justo, derechos de los trabajadores formales. Nosotros tuvimos que reinventar servicios colaterales, autogestionados, para venderle a los compañeros
óigame, usted no tiene un servicio de salud garantizado, pero vamos a contratar un servicio en ese momento colectivo, masivo, para hacerlo económico y poderte apoyar mínimamente a ti con eso. Y bajo esas ofertas ya teníamos una experiencia, tanto en el plano organizativo como oferta de servicio. Entonces, la idea fue consultar con el Consejo de la Seguridad Social en el momento que, agradecido eternamente, entendieron nuestra propuesta y nos acompañaron en el sentido de la orientación legal para apoyar a la gente sin violar la ley. En ese sentido es que nace la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, una entidad creada, como le decía, por la CAS, para apoyar a esos trabajadores que calificaron y que todavía hay muchos que califican por sus ingresos, por su garantía del trabajo que realizan y los ingresos, a que no pasen a la segunda parte que tiene, que es el grupo subsidiado que establece el sistema. Esta gente que tienen ingresos y que sobrepasa muchas veces al salario mínimo de ley establecido, pueden accesar al régimen contributivo de la seguridad social. Es una historia de más de 20 años, este año cumplimos 20 años ofreciendo ese tipo de servicio. Al momento, hoy contamos con más de 206 organizaciones estructuradas, cotizando al sistema religiosamente. Estaba sacando a la cuenta ahí, pero nosotros mensualmente, actualmente estamos pagando sobre 33 millones de pesos mensuales al sistema de seguridad social de esos trabajadores en la economía informal que entendieron primero que la ley de seguridad social, a pesar de que hoy no se cumple casi en el 70% lo que está establecido en la misma, pero aún los servicios que con las dificultades y carencias del momento son mejores y tienen mejores respuestas que lo que teníamos antes. Cada día estamos más convencidos que la seguridad social es el camino, por lo que desde la visión del movimiento de los trabajadores entendemos que hoy esa oferta de servicio que nosotros generamos para incluir a trabajadores del sector informal que califican para recibir beneficios, como es el grupo, el régimen contributivo de la seguridad social, hoy sigue tan vigente como nunca. Porque hoy podemos decir que más de 100,000 personas, entre titulares y dependientes, son beneficiarios de los servicios que ofrece la seguridad social para ese sector que todavía no entra o no entra en ejecución al régimen que corresponde, que es el contributivo subsidiado. Hoy no pudiéramos contar la historia que contamos y no solamente la historia, sino también los testimonios de personas que han salvado tantas vidas, que han cambiado, han mejorado sus condiciones de vida y de trabajo por ser incluidos en esos beneficios que hoy otorga la ley. Claro, con el cuidado de que esos trabajadores que están incluidos en el sistema, no garantizamos que tienen que cumplir todo lo establecido, todos los registros, tanto en el Ministerio de Trabajo como todos los requerimientos legales que conllevan, que eso nos lleva a nosotros a decir, también estamos apoyando la transición en consecuencia
con la resolución 204 que establece la Organización Internacional del Trabajo, la transición de la informalidad a la formalidad. No nos quedamos solamente con la inclusión de los grupos de trabajadores y trabajadoras a la seguridad social, sino que cuando viene en el 2017 la ley 163-17, decíamos, tenemos el nicho de ahora garantizar que estas microempresas puedan también formalizarse como ese requerimiento de la misma ley y que ya cotizaban. Y hoy podemos decir que 906 microempresas fuera de la nómina de AMUSOL, con la orientación y el seguimiento nuestro, hoy también están formalizadas y al día en su cotización ante el sistema dominicano de seguridad social. Eso Gracias, muchas gracias. Mire, es bueno aclarar, sobre todo para los invitados internacionales, que la Ley de Seguridad Social contempla 3 regímenes de financiamiento para garantizar las prestaciones que establece la ley. Un régimen contributivo que comprende, que protege a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Ese régimen naturalmente es financiado con la contribución, con la cotización que pagan empleadores y trabajadores. Un régimen subsidiado que la ley establece que protege a los trabajadores por cuenta propia, pero con ingresos inferiores al salario mínimo nacional. Ese régimen también protege a los discapacitados, a los desempleados y a los indigentes. La ley establece que ese régimen es financiado por el Estado dominicano. El afiliado al régimen subsidiado no contribuye. Y también la ley establece un régimen contributivo subsidiado que protegerá a los trabajadores por cuenta propia con ingresos iguales o superiores al salario mínimo nacional de la Seguridad Social. La ley establece que ese régimen será financiado mediante una contribución del trabajador por cuenta propia y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador. Como los trabajadores por cuenta propia no tienen empleador, la ley establece que el Estado va a contribuir para financiar ese régimen de financiamiento. ¿Qué resulta? AMUSOL, el régimen contributivo subsidiado no se ha implementado, a pesar de que la ley fue promulgada el 9 de mayo del año 2001. Es decir, hace 23 años fue promulgada la ley 8701. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia no cuentan con la protección del sistema dominicano de seguridad social. Es por ese motivo que nació AMUSOL, se creó AMUSOL. AMUSOL registra en su nómina, en la tesorería de la seguridad social, a cualquier trabajador por cuenta propia que le interese afiliarse al sistema dominicano de seguridad social. Doña Altagracia, ¿y con qué salario registra AMUSOL a los trabajadores por cuenta propia en la tesorería de la seguridad social? Muy interesante tu pregunta, porque muchas veces se crea mucha confusión con otro tipo de venta de servicios y muchas personas creen ir a nuestras oficinas, decir, a solicitar el servicio y decir, póngame el mínimo. Yo quiero el mínimo. Lastimosamente no es posible, porque la ley de seguridad social también tiene sus reglas establecidas, y si bien es cierto que hay salarios mínimos establecidos en la República Dominicana, también eso está por las empresas, por la categorización de las empresas. Y no todo, así como no todo el trabajador formal tiene un salario mínimo, tampoco los trabajadores en la economía informal hay una variación de ingresos. Y nosotros tenemos que revisar, hacer una evaluación de esa persona. Y bueno, ¿qué usted hace? ¿Dónde lo realiza? ¿Cómo lo realiza? Tenemos algunas exigencias de comprobaciones legales, porque para no dejarnos también
confundir con cualquiera que quiera tomarnos como un colador para colarnos por aquí. Yo soy un profesional en ejercicio, pero me quiero registrar con 10,000 pesos. Dios, $100 de trabajo. Eso no es posible. Nosotros tenemos que hacer toda la previsión establecida en las leyes nuestras para garantizar que, si bien es cierto queremos afiliar a las personas para que gocen de derechos, sobre todo esos derechos laborales contemplados en esa legislación, y la protección social que nos corresponde a todos, no cuidemos de entender que el régimen contributivo, así como lo decía la primera panelista, hay un costo. Y nosotros tenemos que garantizar, sobre todo, la garantía de que si vamos a la ley, porque la ley es buena, tenemos que garantizar que permanezca. Sí, y la financiación es muy importante. Por eso nosotros, cuando hablamos de salario para la persona, eso siempre va a depender de la persona, del ingreso y del trabajo que realiza, siempre ajustándonos a lo que dice la ley. ¿Cuál es el salario mínimo establecido para este sector o para tal sector? O sea que sí, no lo tratamos en igualdad de condiciones a todos, porque sí, la ley establece que la base mínima de cotización de los trabajadores por cuenta propia será el salario mínimo nacional de la Seguridad Social multiplicado por un factor tomando en cuenta los ingresos promedios de los trabajadores por cuenta propia. Es decir, por ejemplo, si dependiendo del oficio o profesión, profesión u oficio a que se dedique el trabajador por cuenta propia. Por ejemplo, los abogados, vamos a suponer que trabajan de manera independiente, se va a establecer una base mínima de cotización, tomando en cuenta el salario mínimo nacional multiplicado por un factor. Entonces, de manera que si el abogado se registra en la Seguridad Social con un salario menor al establecido, a la base mínima de cotización para ese sector laboral, la Tesorería de la Seguridad Social le va a calcular la cotización de acuerdo al salario mínimo legal que se ha establecido para los abogados. Aunque el abogado se registre en la tesorería con un salario mínimo, con un salario menor al que le corresponde, la tesorería le va a calcular en ese caso la cotización en base a la base mínima que se estableció para los abogados. Doña Altagracia, ¿qué hace la entidad Musol cuando el trabajador deja de pagar la contribución mensual, el trabajador por cuenta propia, deja de pagar la contribución mensual a Musol, considerando que la factura de la TCS es única e indivisible? Es un problema eso, ¿verdad? Bastante, pero hemos tomado algunas previsiones que no han dado resultado. Usted recuerda, los mayorcitos de mi generación, nos acordamos que en el año 2007, cuando inicia el Seguro Familiar de Salud, recuerdo que fue el 1 de septiembre del 2007. Ese primer mes, todas las empresas hicieron su cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, nadie recibió servicio. Y digo esto para poder responder a la pregunta. No teníamos, porque era todo. En el segundo mes, ya 30 de octubre, ya la gente tenía carnet y tenía ya la disposición. Eso fue algo que nosotros tuvimos la precaución de que decíamos, bueno, lo que tenemos que hacer con estas organizaciones es tomar previsión, porque sobre todo así en la informalidad hay mucho flujo, mucha entrada, mucha salida. ¿Y qué es lo que hacemos? Que cuando la gente se registra
a través de nosotros, Namusol, lo que su primera cotización tiene que tener una base como una garantía, un salario garantizado, el pago, el costo de ese salario garantizado, él lo hace doble en el primer mes. Siempre aclaramos a las personas o al grupo, porque generalmente lo que tenemos son grupos, organizaciones, ese es un salario suyo. Si una persona o el grupo que sea, el sindicato que sea, falló por las razones atendibles en el momento y llegó la fecha de pago, y no puede, por las razones, pagar la seguridad social en la fecha atendible, porque el sistema aquí cobra moras e intereses cuando tú pagas fuera de la fecha. Pues gracias a esa idea de asumir la experiencia que habíamos tenido en el 2007, cuando inicia el Seguro Familiar de Salud, tomamos esa base para tener esa precaución. Es un dinero que no pasa ni siquiera por la mano nuestra. Preferimos que la gente vaya al banco, deposite, tiene la señalización, y nosotros mediante una data podemos identificar el dinero de Aristide, el dinero de Gabriel de Río. Entonces, cuando pasa eso, nosotros no quedamos mal ante el sistema, porque tenemos el mes garantía para pagar en la fecha atendible. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo panelista, el señor Gabriel del Río Doñé, líder sindical destacado en la República Dominicana, cuenta con trayectoria de décadas dedicada a la defensa de los derechos laborales y sociales. Como secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, ha jugado un papel crucial en la promoción de la justicia laboral y la protección de los trabajadores. Además de su rol en la CAS, ha participado actualmente en diversas iniciativas y foros, tanto nacionales como internacionales, defendiendo los intereses de los trabajadores dominicanos y promoviendo la solidaridad entre los movimientos sindicalistas de América Latina. Don Gabriel, apreciado don Gabriel, el artículo 50 de la ley 8701 establece que el Consejo, en coordinación con el gobierno, los empleadores y trabajadores, promoverán en un plazo de 18 meses la creación de un seguro de desempleo y todo lo relativo a la cesantía laboral, sin que los trabajadores pierdan los derechos adquiridos. En ese sentido, ¿cuál es la posición de la CAS, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, con respecto a la cesantía laboral y a la creación de un seguro de desempleo? Bien, muy buenos días, muy buenas tardes ya, amigos y amigas todas y todos, en esta importante actividad. Agradeciendo primeramente a la DIDA por la invitación, agradeciendo participar en esta importante actividad en los 70 años de una institución tan querida para nosotros, como la AIS, que ha estado activa desde muchos años y que nosotros hemos participado, hemos tenido el honor de participar en varias actividades de esa importante institución. Nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta importante actividad. La CAS, la Confederación, como bien decía nuestro amigo Aristide, fue creada el 28 de enero del 62. Estamos hablando de 62 años de trabajo en defensa de los trabajadores. No voy a entrar en la historia de nuestra confederación, voy a ir a la pregunta. Hemos mantenido a través del tiempo que la cesantía es fundamental mantenerla tal como está. Muchos de ustedes conocen que la cesantía en República Dominicana es un derecho que tienen los trabajadores cuando es despedido de su trabajo. Cuando el trabajador es despedido de su trabajo, se le aporta al trabajador
en base a lo que está en el Código de Trabajo, un monto para que prácticamente el trabajador se le paga porque haya sido despedido sin causa justificada. Al ser despedido sin causa justificada, el empleador tiene que pagar especie de un subsidio por ese despido. Y ese, el espíritu es que para que el trabajador pueda conseguir durante un periodo X, pueda conseguir un trabajo, otro trabajo. Ahora bien, en lo que se refiere al seguro de desempleo, hemos apoyado el seguro, que ingrese el seguro, pero los estudios que se han hecho para el seguro de desempleo han dicho que no ha sido factible a realizarlo por un problema económico. Y los estudios que se han hecho han dicho no es posible en ese momento que se hicieron. Hoy día tendríamos que revisar, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo de un seguro de desempleo, que ingrese el seguro de desempleo y indudablemente que ingresar el seguro de desempleo tendríamos que revisar todo el problema de la cesantía. Hasta ahora nosotros mantenemos la cesantía porque es una fórmula de asegurar al trabajador un dinero que le permita, cuando queda cesante, poder continuar viviendo hasta que consiga un trabajo. Ese es el espíritu de la cesantía. Indudablemente el sector empleador ha planteado desde hace ya muchos años una revisión a la cesantía y ha planteado que la cesantía, en primer lugar, planteaba que había que eliminarlo. Segundo, después decía, ya últimamente ha hablado de que hay que reducir la cesantía, el monto. Uno habla del monto de la cesantía, o sea, del monto, la cantidad de pago, y otro hablan del tiempo de la cesantía. El tiempo de la cesantía dice que la cesantía dure por solamente 5 años, por ejemplo, y que se pague hasta 5 años. Después de 5 años no se paga más cesantía, solamente hasta 5 años. Otros dicen, y otro de los aspectos que se dice, no, el monto. Vamos a reducir la cesantía, el monto. O sea, solamente aquellos trabajadores que ganen, por ejemplo, hasta 10 salarios mínimos, para poner un ejemplo, van a tener cesantía. No van a tener, hasta 10 salarios van a tener cesantía. O sea que estamos hablando de reducir el monto. Ya el sector empleador, que antes hablaba que hay que eliminar la cesantía, ahora habla de reducirla, o en el tiempo o en el monto. Y los trabajadores hemos planteado que se quede la cesantía tal como está. Si entra el régimen importante del seguro de desempleo, tendríamos que revisar entonces qué pasaría con la cesantía. Nosotros hasta ahora mantenemos la cesantía porque no hay un seguro de desempleo. Es decir, que en ese sentido estamos, aunque la ley prevé el seguro de desempleo, lamentablemente eso no ha entrado y no se ve perspectiva de un seguro de desempleo en nuestro país actualmente. Muchas gracias. Otra pregunta, don Gabriel. El convenio 102 de la OIT sobre normas mínimas en materia de seguridad social establece como pensión mínima que debe de garantizar los estados con una tasa de reemplazo de un 40% del salario. Muchos comentan que en nuestro país, después que un trabajador cotice 30 años y se retire a la edad de 60 años, algunos dicen que van a recibir una pensión equivalente a un 22 o un 25% del salario. Otros, por ejemplo, yo he hecho algunos ejercicios con la calculadora de la Superintendencia de Pensiones y he podido verificar que si un trabajador cotiza 30 años y se retira a los 60, recibiría una pensión equivalente al 35.3% de su salario, que todavía es una pensión por debajo de la pensión mínima que está contemplada en el convenio 102 de la OIT. En ese sentido, ¿qué propone la CAS o usted para mejorar las pensiones de los trabajadores al momento de su retiro? En primer lugar, nosotros hemos hablado de crear en República Dominicana 2 pilares. Un pilar obligatorio y un pilar voluntario. Y cuando hablamos de la AFP y de los fondos de pensiones, estamos hablando que sea un pilar voluntario. O sea, que el trabajador que quiere estar en la AFP que se mantenga.
No decimos que se elimine la AFP, sino que el que quiere estar, que se mantenga. El otro pilar es el pilar fundamental, básico, que tiene que existir para poder asegurar una pensión mínima. Aunque la OIT habla de un 40% mínimo, nosotros decimos que lo que existe en República Dominicana actualmente, en el régimen, como todos conocemos, que es el régimen de aporte voluntario, el aporte, digamos, obligatorio, pero del salario, ¿no? Nosotros decimos que las pensiones deberían de llegar por lo menos a un 80% del salario para que un trabajador pueda vivir con dignidad, por lo menos un 80%. Lamentablemente hoy día, como se conoce, se han hecho los estudios, y usted mismo, amigo Aristide, ha hecho unos estudios de un 30 y tanto %, lo que está establecido hoy día en nuestro país es que las pensiones no son dignas y que hay que revisar todo lo que estamos haciendo ahora en la revisión de la Ley de Seguridad Social. Hay que revisar todo lo que consiste el régimen de la AFP para poder llegar a una pensión digna de un trabajador. 40% que habla la OIT está hablando de una pensión mínima. Lo que está establecido en los estudios que se han hecho es que no vamos a llegar actualmente con el sistema que tenemos de la AFP, no vamos a llegar a un 40%. Se ha hecho un estudio, como bien decía, de un 23 a un 25%, otros 30 y tanto %, o sea que no llegamos actualmente a una pensión digna. Nosotros proponemos los dos pilares y que debe de estar por lo menos llegar a un 80%, asegurar las pensiones del trabajador, de la trabajadora, que por lo menos llegue a un 80%. Ahora bien, lo ideal es que todos los trabajadores, estén o no dentro del sistema de pensiones, al llegar a su edad, terminada su edad productiva, puedan tener una pensión del Estado. Lo ideal es que todos los trabajadores puedan ser pensionados, estén o no estén en el sistema de seguridad social, porque el Estado de Derecho debe de exigir, debe de reclamar, debe de cumplir que todos los trabajadores puedan llegar a una pensión digna. Aquí tenemos, indudablemente, todos conocemos las pensiones subsidiadas, las pensiones, ¿no?, solidarias, que son unas pensiones, pero es una pensión mínima, estamos hablando de 6.000 y tantos pesos, lo que significa que eso no representa algo importante que pueda trascender para la vida de un trabajador después que llega a una pensión. El Estado actualmente, el gobierno actualmente, ha estado promoviendo las pensiones mínimas, solidarias, para todos los trabajadores que lleguen a los 60 años y que llenen una serie de requisitos. Pero nosotros entendemos que hay que acelerar en el régimen nuevo de la seguridad social las pensiones que permitan con dignidad, por lo menos, que es lo que nosotros planteamos, el 80% del salario. Y eso va a permitir una mejoría sustancial, teniendo en cuenta que los salarios en República Dominicana son salarios muy bajos y son salarios que no permiten vivir con dignidad al trabajador o a la trabajadora, y que hay una diferencia grande entre lo que es el costo de la vida y lo que es el salario actual. Hablamos de que el costo de la vida anda alrededor de 45 mil pesos, 43 mil pesos, el costo de vida, y estamos hablando del salario fundamental, el salario mínimo, estamos hablando de 25 mil pesos. Lo que quiere decir que hay una diferencia muy grande entre el costo de vida y lo que significa lo que recibe el trabajador. Muchas gracias. Por eso decimos, atención, lo del salario mínimo, lo de las pensiones mínimas. Las pensiones hay que enmendarlas, hay que revisar todo el régimen de pensiones y aspiramos a una pensión de doble pilar. Un pilar voluntario dentro de la AFP y un pilar que sea obligatorio, que permita recibir una pensión con dignidad. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestra tercera panelista, la señora Ruth Díaz, nuestra amiga Ruth Díaz. Ella es licenciada en Administración de Empresa con un posgrado en Administración Hotelera, una maestría en Seguridad y Protección Social
y diversos diplomados en integración regional, seguridad social con perspectiva de género, riesgos laborales y derecho laboral. Actualmente preside la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, FENAMUTRA, y su cooperativa, FENAMUTRA. Es directora ejecutiva del Centro Especializado en Formación de Servicios Domésticos. Secretaria General Adjunta de la Unión Nacional de FENAMUTRA, de Trabajadores del Hogar, y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Sintrasalud, y secretaria de Educación de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Además, es vicepresidenta alterna mundial del Comité de Mujeres de la UTA, representante política ante el Comité Ejecutivo para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, CLATE, y de la Uniglobal Union, además de ser ex miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social. Estimada Ruth, ¿qué usted propone para mejorar las pensiones de los trabajadores al momento de su retiro? Bueno, me uno a las congratulaciones, ¿verdad? Y felicitaciones, qué bueno que está entrando aquí nuestra anfitriona, Carolina Serrata, para la cual pido un fuerte aplauso, de verdad, y con ello un reconocimiento a lo que ha sido este evento, y muy honrada, como ven, de nosotros pertenecer a una reivindicaciones de mujeres, muy especialmente ver ilustres, ¿verdad? Como la señora Margarita, como Gina, que pueden decir, ¿verdad? Cuando las mujeres se emplean y se invierten, cómo pueden sacar adelante todo lo que se pueden comprometer. De verdad, muy agradecida de este espacio y, por supuesto, todos los expertos, caballeros, ¿verdad? Y demás damas que están aquí, pues nos honran. Para nosotros es un alto honor poder compartir este tipo de escenario. Partiendo de la pregunta que nos hace el hermano Aristi, le llamamos hermano porque somos compañeros que hemos incidido en muchas luchas, cada quien dentro de sus representaciones, nosotros podemos decir, siguiendo la misma línea que el compañero Gabriel del Río, del tema de las pensiones, si nos podemos saber, es el tema más debatido que hay en todos los sistemas de seguridad social. Sin embargo, la seguridad social, la protección social, es la herramienta más efectiva, eficiente y eficaz de distribuir riquezas. Por ende, apostamos a que cuando uno llegue a la edad de retiro, uno pueda seguir viviendo con dignidad porque ya lo ha dado todo en el transcurso de la vida laboral. Hablando de esto, nosotros podemos ver que hay muchos estudios actuariales que están diciendo, además de los cálculos que muchos de ustedes como expertos han hecho, de cómo sería la tasa de reemplazo. Pero aquí tendríamos que ver varias cosas. Uno es el tema de la cotización. ¿Es suficiente lo que estamos cotizando ante el sistema? Número uno. Sin embargo, estamos hablando también de salarios deprimidos en su gran mayoría. Entonces, una cosa trae correlación de la otra. Si no tenemos, no la voy a usar. No. Gracias, Netsi. Una cosa es, muchas gracias, una cosa es el tema de la tasa de la cotización. Quizás no es suficiente, pero estamos aquí ante escenarios de salario deprimido. Pero otra es el tema de la capitalización individual. Y como decía mi compañero don Gabriel, no estamos opuestos a la AFP ni al tema de la capitalización individual. Sin embargo, nosotros tenemos estadísticas de que las AFP recibieron ingresos por más de 12,000 millones de pesos, en donde con ganancias netas de más de 5,000. Y todavía se quedó de manera muy limitada, me parece a mí, o muy tímida el tema de los gastos operacionales que reportaron.
porque al sistema todavía no se han comenzado a otorgar esas pensiones. Entonces, ¿cuáles son esos gastos operativos en lo que representan? Sin embargo, nosotros como trabajadores quizás nos quedamos, muchas veces nos quedamos cortos con ciertos análisis, pero la realidad es lo que estamos viendo en el tema de pensiones. No solamente cuando se cotiza y se recibe pensión por vejez, también las pensiones por discapacidad. ¿Cómo están? ¿Cómo son las pensiones que se otorgan a través de la Comisión de Riesgos Laborales, por ejemplo? ¿Cuánto hay en colchón en el tema de los riesgos laborales a la hora de un trabajador cuando realmente tiene una total, parcial discapacidad o invalidez en cualquiera de sus casos? ¿Le da para vivir con la pensión que le dan? ¿Cuánto cuesta un órgano? ¿Cuánto cuesta que un trabajador pueda seguirse insertando? Entonces, en ese sentido, hay que tomar varias aristas en cuenta. El tema de la cotización, el tema del salario, pero también el tema de los ingresos que se están llevando y que con el tema de la operatividad se llevan gran parte de los beneficios de la tasa de reemplazo y de los beneficios netos directos de la calidad de vida de nuestros envejecientes en la República Dominicana. Otra pregunta. ¿Qué otras propuestas en lo que respecta a la implementación o modificación del sistema de los dominicanos de seguridad social usted propone? Mira, cuando la pregunta puede ser de manera directa, pero muy bien cierto es que nosotros pertenecemos a centrales sindicales y todas las propuestas son respaldadas por nuestras centrales sindicales. Sin embargo, nosotros como brazo ejecutor de políticas y análisis en el tema de la mujer, son muchas de las cosas que tenemos que ver. Una seguridad social responsable tiene que estar con la perspectiva de género muy clara. Aquí se ha hablado de que para que una persona, cualquier ciudadano, pueda obtener una pensión que llegue a un 35 representativo de una tasa de reemplazo, tendría que trabajar 30 años ininterrumpido y por lo menos cumplir 80 años. ¿Cuál mujer puede trabajar más de 30 años ininterrumpido con toda la carga que la sociedad le ha atribuido? Entonces, tiene que haber una verdadera perspectiva de género en estos sistemas de seguridad social. Y aparte de eso, lo que son las pensiones por sobrevivencia. O sea, una vez que cualquier ciudadano logra obtener esa carrera, porque es una carrera titánica para obtener de manera eficiente o oportuna una pensión, no importa cuál sea la tasa de reemplazo, como la haya obtenido. Entonces, que tus sobrevivientes, antes de los 23 años, por ejemplo, ya no tengan esa condición de seguir disfrutándola. ¿A quién le queda el legado que se supone que trabajó esa persona cuando pudo en algún momento obtener una pensión y generalmente muere rápidamente después de obtenerla? Entonces, son de las cosas que nosotros como movimiento sindical estamos proponiendo que se revise. Estamos proponiendo que tenga que ver un tema de la humanización de la seguridad social. No puede verse como comercio, tiene que verse como lo que es realmente un derecho humano para garantizar el bienestar de los seres humanos que la tienen que obtener en sentido general. Pero también me gustaría, porque el panel habla mucho del tema de los cuidados, y nosotros en República Dominicana estamos ante una novedad de lo que es un plan piloto del sistema de los cuidados. Pero cuando se comenzó a hablar de este tema, no estamos descubriendo el agua tibia. Estamos hablando que los sindicatos, y muy especialmente FENAMUTRA, ha aglutinado de alguna manera ese personal que se dedica a los cuidados. Y estamos hablando de trabajadoras del hogar, que hoy podemos llamarla como trabajadoras de los cuidados indirectos. ¿Y por qué indirectos? Porque nadie puede ser eficiente en sus demás funciones si no tiene la casa aseada, si no tiene la ropa limpia, si no tiene la comida hecha,
¿cierto? Entonces son personas que se encargan del cuidado de lo que nosotros trabajamos para tener, ¿verdad? Los enseres de nuestro hogar. Sin embargo, hay otro tipo de cuidadores o cuidadoras que son de las que se encargan de manera directa, porque van al cuidado de las personas, ya sean niños, adultos mayores o personas con alguna situación de discapacidad. ¿Qué valor tiene que te cuiden lo más preciado, que es nuestras familias? Entonces, en ese sentido, y haciendo una reflexión, que desde el primer suspiro hasta el último respiro, nosotros los seres humanos demandamos y damos cuidado. Inclusive desde antes de nacer ya hay una protección que se tiene que dar. Y desde ahí tiene que comenzar a verse la seguridad social. Antes de que surgiera la ley 397 que abolía el seguro social, teníamos nosotros lo que eran las estancias infantiles, que era una de las prestaciones que tenían que ser concedidas a través de la ley 8701. Y generalmente cualquiera que fuera papá o mamá, que fuera trabajador, tenía derecho a ir a una estancia infantil y decir, yo necesito que me cuiden el niño porque yo necesito seguir produciendo. Actualmente no es así. Nosotros necesitamos que la visión a través, no necesariamente de modificación, Aristi, porque si el 20% de la ley 8701 se cumpliera a cabalidad, hoy no estuviéramos hablando de modificaciones, estuviéramos hablando del edificio a construir para seguir demandando una mejor seguridad social. El problema es que muchas no estamos todavía en el piso. No podemos hablar de edificio cuando todavía seguimos caminando en el piso. Entonces, muchos de los articulados de la ley no se están cumpliendo y otros articulados de la ley han sido suplantados por resoluciones o interpretaciones a conveniencia de partes interesadas. Por eso nosotros necesitamos que una verdadera seguridad social tenga prestaciones con carácter de cuidado, que vuelvan las estancias infantiles, pero también el tema del cuidado del adulto mayor. ¿Qué implica que yo como familia, si soy trabajador o trabajadora, pueda llevar a través de una prestación